Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Les saluda Dante Río Tambini. Este es vuestro programa Zona X, Puerta a lo Desconocido. Vamos el día de hoy a tratar un tema que para muchos probablemente es una exclusividad del hecho bíblico, ¿no? Me estoy refiriendo exclusivamente al diluvio universal. Resulta que el diluvio universal para muchos, como les decía hace unos segundos, es exclusivo del hecho bíblico. Pero el diluvio se presenta en diferentes culturas ancestrales y ese es el tema que vamos a desarrollar en primera instancia con todos ustedes, queridos y amigos de Lima, del Cusco y aquellos que nos ven a través de YouTube a nivel internacional y de mi querido Callao, por supuesto. Bueno, el hecho bíblico nos muestra a nosotros muchos detalles bien específicos sobre el diluvio universal, ¿no? Y este tema es un tema bastante interesante, puesto de que nuestras culturas ancestrales también, en muchas de las leyendas y de las transmisiones orales, por vía oral, y toda la información que se tiene de muchas culturas, caemos en lo mismo, que en cada una de ellas se habla, se narra el diluvio que ha tenido cada una de ellas. Ahora, son partícipes algunas personas individuales, como el caso de Noé, y a otras son partícipes aquellos que les denominan los dioses ancestrales. Hay un libro, fíjense ustedes, hay un libro de Philip Freud, el libro se llama Myths of Creation, ¿no? Donde este caballero afirma que se encuentran más de 500 leyendas del diluvio en más de 250 culturas. Esta es la parte que es un poco sorprendente, ¿no? Porque estamos hablando de muchísimas leyendas, 500, no es una, ni dos, ni cinco, son 500, y de culturas estamos hablando de, en 250 culturas se encuentra este mismo pasaje de lo que significa el diluvio universal. Y este caballero, el tal Philip Freud, que escribió el libro que le acabamos de mencionar, el libro Myths of Creation, ha sacado unos porcentajes. Fíjense ustedes, dice que en el 95% de más de 200 leyendas del diluvio dicen que este fue universal. El 88% que una familia fue salvada, el 70% la supervivencia fue por medio de un barco, ¿no? Como lo dice el hecho bíblico de Noé. El 67% también se salvó a los animales. El 66% de todas estas leyendas, el diluvio se debió a la maldad de los hombres. El 66% los sobrevivientes habían sido pervertidos y también prevenidos, ¿no? El 57% terminaron en una montaña, el 35% se enviaron aves desde el barco hacia afuera, en el 9% exactamente 8 personas se salvaron, ¿no? Entonces, casi de acuerdo a las investigaciones hechas por este escritor Philip Freud, que si mal no recuerdo es canadiense, en casi todos los casos se mantiene un mismo perfil, como un cataclismo devastador, del cual solo un hombre, junto con su círculo cercano, su familia, pudo salvarse, ¿no? Y también animales, obviamente, ¿no? Y esto siempre por el aviso que le dio una deidad o una divinidad, un dios o unos dioses también, porque en muchas de las culturas que vamos a desarrollar en unos instantes mencionan no solamente a un dios como, digamos, el dios creador del hecho bíblico, Jehová o Yahvé, que escoge a Noé, ¿no? Entonces vamos a partir por ahí, por el hecho bíblico, ¿no? El diluvio bíblico en el cual mencionan a Noé. Según la narración del Torá, el diluvio fue el medio que Dios utilizó para erradicar el mal de violencia y corrupción que existía en los seres que habitaban la tierra en ese momento. El texto se refería a los gigantes, los Nefelim, ¿no?
estos llamados por muchos ángeles caídos, ¿no? Donde este diluvio que genera el Dios de Noé hace desaparecer a todo ser vivo. Y encontró por casualidad pues a Noé, y esto está en el Génesis 8, capítulo 6, versículo 8, donde habla que Noé era un hombre justo y sabio, por lo que Dios decidió salvarlo y que sea su semilla la que repueble el planeta Tierra. Entonces acá vemos la actitud de un Dios, por un lado castigador, por toda la corrupción y perversión que había en el planeta de los hombres de aquella época, los hombres que él mismo había creado, y que salva pues a Noé, lo rescata y le dice, bueno, tú tienes que hacer un barco, un arca, etcétera, etcétera. Hay una serie de detalles en el hecho bíblico donde dan la narración de la forma como Noé debía hacer pues la famosa arca que nunca hasta ahora se ha encontrado. Pero así como Noé salvó a los animales y a su familia, que fue el que tuvo la semilla que repobló la tierra después del diluvio, hubieron otras culturas. Por ejemplo, en el diluvio babilónico, la cultura babilónica también tiene su diluvio, ¿no? Y en esta cultura está narrada en la epopeya de Gilgamesh, originalmente de origen sumerio. Obviamente que los babilonios, el hecho sumerio data pues de más o menos unos 4.500 años atrás, la cultura sumeria, pero van amarrados todo eso, ¿no? Contiene un capítulo en el que relata la historia de una gran inundación, con algunos pasajes idénticos casi al hecho bíblico. El Noé de esta versión se llama Utapishtim. La tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh cuenta que hubo una época en que los dioses vivían con los humanos, en la ciudad de Shuruppak, pero un día estos dioses decidieron acabar con la raza humana con una gran inundación, dado a que estos no paraban de molestar a los dioses con su actividad. Enki, aquí narran a Enki, a este dios sumerio, a este Anunnaki, ¿no? Enki, el creador de la raza humana, lo ayuda y le ordena construir obviamente a Utnapishtim, construir una nave. Entonces aquí también aparece el mismo recuento de la historia del diluvio babilónico, donde el dios Enki le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a cubrir, pero tienes que hacer una nave. Y también le da una serie de detalles, formas, tamaños, dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, amigos, vemos también que en la cultura babilónica, por la epopeya de Gilgamesh, que es la gran epopeya de esta cultura, donde se habla también del diluvio universal. Ahora, dentro de las otras culturas, por ejemplo, la cultura sumeria, tenemos otra versión también de lo que es el diluvio universal. Aquí, por ejemplo, otra de las versiones también narra la epopeya de Gilgamesh, es el ejemplar de la colección de Nippur, del Museo de Pensilvania. La misma contiene el relato del diluvio, pero está escrito en sumerio. Este texto no solo narra el diluvio, sino contiene la cosmogonía y la cosmología sumeria en cuanto a la creación del hombre y el origen de la realeza. En este relato del diluvio, el protagonista viene a ser Ziusudra. Ziusudra es el protagonista, así como lo fue en el hecho bíblico Noé. ¿Okay? Según el relato, Ziusudra está situado ante una muralla cuando una voz de alguna deidad le anuncia que la asamblea de los dioses, escuchen esto, acá no es uno ni dos, es la asamblea de los dioses, o sea, es un grupo de dioses, ¿no?, que ha decidido provocar un diluvio y destruir la semilla del género humano. Seguidamente, este poema nos muestra las instrucciones dadas a Ziusudra sobre cómo construir un navío gigantesco, el cual permitiría salvar su vida
y el texto nos muestra cómo las aguas del diluvio sumergieron a la tierra durante 7 días y 7 noches ininterrumpidamente. Acá vemos otro caso, pero caso del diluvio de los sumerios, donde interviene pues este misterioso personaje Ziusudra, que es rescatado por Dios. Pero acá en este pasaje de la epopeya de Gilgamesh no habla de un dios, está hablando de varios dioses. Los dioses se reunieron y tomaron una decisión de quitar de la faz de la tierra al hombre por su mal comportamiento, porque no le obedecían a los dioses, porque quebraron las leyes que ellos habían implantado. Todos estos dioses que estamos mencionando de los relatos de las diferentes culturas ancestrales son dioses que dieron reglas de comportamiento, de aceptación hacia ellos y hasta cierto punto un respeto y sumisión a estos dioses. Y aquellos que violaban estas leyes pues simplemente se lo echaban abajo. Por eso es que ellos actuaron así también con toda la raza humana. Lo que crearon se lo echaron con un diluvio. También dentro de las culturas ancestrales tenemos el diluvio de la cultura asiria. Este es otro relato también muy interesante que está en la epopeya de Atrahasis. Este relato está en la epopeya de Atrahasis. Es el diluvio asirio, ¿no? Donde también se encuentra una versión de un diluvio universal. Y se encuentra esta versión del diluvio asirio, los libros, los relatos, se encuentran en el Museo Británico de Londres. Ahí está ese libro, entonces no hay vuelta que darle, está presente, se puede ir, uno puede averiguar, entrar en internet y chequearlo, ¿no? Se trata de un extenso poema que abarca desde el origen del mundo hasta la creación del hombre, así como un diluvio. Este es el detalle importante, ¿no? Esta versión nos brinda la escena de la decisión de los dioses. Acá también intervienen varios seres, no solamente uno, está hablando de los dioses, de destruir la humanidad. El dios Enki, este personaje es muy importante porque el dios Enki aparece en muchos relatos de los libros antiguos de la cultura sumeria, el dios Enki como el dios creador de los hombres. Y este dios Enki se niega y advierte a Atrahasis y lo previene del acuerdo de los dioses y le ordena construir también un barco para que salve su vida. O sea que aquí también entra a tallar un dios, el dios Enki, porque los otros dioses se habían reunido y habían acordado pues acabar con la raza humana. Pero él dice, bueno, un momentito, esa es mi creación, ¿por qué van a acabar con mi creación? Démosle una oportunidad. Entonces él, como sabía todo lo que estaban tramando los otros dioses que habían venido de las estrellas, según dice la filosofía sumeria, los libros sumerios, entonces Enki dice, no, yo voy a salvar a uno de ellos, y este que salve es Atrahasis, la persona o el personaje que para él, visto desde su ángulo, es el ser puro, perfecto, que ha seguido las reglas, las normas, y no va a acabar con la humanidad. Entonces él va a ser, una vez más, la semilla que guardarán los dioses para repoblar el planeta Tierra. Entonces, amigos, estamos viendo una serie de detalles que realmente enmarca a toda una cultura ancestral, diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes ubicaciones físicas, que nos está dando un derrotero de que las culturas ancestrales, cada una de ellas con sus dioses o su dios, pasaron una verdadera inundación, ¿no? Estamos hablando pues de un diluvio universal. Hay otra cultura más que vamos a tocar ahorita en este momento, es la versión védica hindú sobre el diluvio, ¿no? Acá entra un personaje llamado Manu también. Entonces, fíjense, esta cultura védica de la India, hindú, está en la tradición védica hindú, que son los libros, digamos, por excelencia
de la religión hinduista, ¿no? También tienen mucha similitud a la versión bíblica. Una de las versiones hindúes de este episodio dice que Nirriti, dios de los genios funestos, había enviado a Rakshasa, que es el demonio, ¿no?, para que robara los 4 libros sagrados de los Vedas, y aprovechando el sueño de Brahma, el dios supremo, lo hizo el demonio. Entonces, por lo que la gente de la tierra, al encontrarse sin la ayuda de la palabra sagrada, olvidaron las buenas costumbres y se dieron al desenfreno. Aquí nuevamente se repite la misma historia del comportamiento de los humanos en relación a las leyes dadas por sus dioses o por sus dioses. Y en este caso de la filosofía hinduista, esta gente creada por estos dioses entran en un desenfreno. Entonces, cuando los dioses le objetaron que esa decisión extinguiría a todo el género humano, Vishnu dijo que él salvaría a aquel que haya conservado el Dharma o la ley cósmica moral. Entonces acá se ve a las claras que estos dioses han dado leyes específicas, leyes cósmicas, leyes sobre la moral y el comportamiento, el respeto, el orden, la disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como esta humanidad de la filosofía hinduista tampoco cumplió las leyes dadas por los dioses, entonces simple y llanamente decidieron pues echárselos abajo, ¿no? Y finalmente dice la versión védica hinduista sobre el diluvio, finalmente el único que había mantenido el Dharma había sido el rey Sattvavrata, el 7º Manu. Entonces acá también nuevamente, una vez más, tenemos a un ser, a una persona, a un humano que fue creado por los dioses, en este caso Manu, que fue salvado para iniciar nuevamente la semilla de repoblación con la especie humana, para que no se pierda la especie. Y así, esta historia es una más, la historia de la versión védica hinduista sobre lo que es el diluvio universal. Este diluvio que se está presentando, de acuerdo a los escritos, de acuerdo a las historias, de acuerdo a los relatos, se presenta en muchas culturas. Estamos hablando de 250 culturas. Vamos a seguir en un instante, vámonos a unos pequeños cortes comerciales, amigos, y volvemos con este tema tan interesante de el diluvio universal en diversas culturas ancestrales. Regresamos. Amigos, continuamos con este tema tan interesante y a veces tan controversial del diluvio universal, que decíamos hace un rato y lo hemos estado explicando, que se ha presentado en diferentes culturas, no solamente en el hecho bíblico. Existe una cultura muy interesante en Centroamérica, que es la cultura maya. Esta cultura tiene un libro muy interesante que se llama el Popol Vuh, que es el libro de los mayas del pueblo quiche, ¿no? Este es lo que se ha investigado muchísimo, se ha leído mucho, han compartido arqueólogos, etcétera, gente investigadora sobre este libro, el Popol Vuh, donde se habla de la creación del mundo, del planeta, de la cosmogonía maya, del conocimiento astronómico, conocían muchísimas cosas los mayas por presencia de los dioses que vinieron del espacio. Probablemente sean seres que nosotros le llamamos seres viajeros del espacio, ¿no? Bueno, de acuerdo a este libro, el Popol Vuh, también en los mayas hablan de un diluvio universal. Sus deidades de estos mayas crean la tierra, los animales, al hombre. Y los dioses finalmente, luego de varios intentos, crean seres de madera. O sea, al decir el libro Popol Vuh que hacen varios intentos, entonces estos han estado probando genética, parte científica, probeta, etcétera, etcétera, hasta que lograron crear, dice, seres de madera. Estos seres de madera carecían de espíritu y sabiduría, por lo que fueron eliminados por un diluvio.
Aquí aparece nuevamente la palabra mágica diluvio, que en este caso la atribuimos a los mayas, de acuerdo a lo que dice el Popol Vuh. Sigue el detalle del Popol Vuh, dice, enseguida fue hinchada la inundación por los espíritus del cielo, una gran inundación fue hecha, llegó por encima de las cabezas de aquellos maniquíes, muñecos construidos de madera. Su muerte fue esto, fueron sumergidos, vino la inundación, vino del cielo una abundante resina. Entonces fue cuando ocurrió la inundación a causa de los maniquíes, muñecos construidos de madera. Entonces, el Popol Vuh también nos narra claramente de que hubo una gran inundación, obra de los dioses que crearon al mismo ser. Pero como este ser no tenía espíritu, no le respondía, no había sabiduría, por eso que decidieron eliminarlos. O sea, su creación fue mal hecha, llamémosla así, de tal forma que ellos decidieron, bueno, esto está mal hecho, vamos a desaparecerlo. ¿Y cómo los desaparecieron? Con un diluvio. El mismo hecho se vuelve a repetir una vez más en los mayas. Dentro de la cultura andina, nuestra cultura inca básicamente, también habla el dios Viracocha. Y esto es gracias a los cronistas españoles hicieron una gran investigación de muchos detalles que en otros momentos lo hemos hablado también, como lo de Pachacútec, por ejemplo, el Inca Pachacútec, que tuvo un contacto con un ser a través de un vidrio que le cayó del cielo en un lugar que se llamaba el Susurpuquio, que era un poco de agua, ¿no? Y de ese vidrio comenzó a hablarle un ser, y él se horrorizó, salió disparado de ahí, pero el ser de ese vidrio lo llamaron y le dijeron, oye, ven para acá, soy tu padre, el dios Sol. Y entonces ahí Pachacútec se acerca y habla con ese vidrio, que aparentemente ese vidrio que cayó del cielo podría haber sido una tablet que conocemos hoy en día, ¿no? Que ya lo hemos explicado en otro momento. Entonces, este dios Viracocha, el dios Sol, era el que se contactaba con la élite de los incas, ¿no? En este caso, Pachacútec, y lo ayudó en su gestión, le dijo todo lo que iba a hacer en adelante, que iba a ser un gran rey, ahora era príncipe, pero iba a ser un rey, el inca que iba a gobernar, iba a adquirir muchos terrenos, es decir, el inca que iba a sobresalir sobre el resto de incas que reinaron en el imperio incaico. Y así fue. Bueno, resulta que el dios Viracocha, que es el dios creador de los incas, también tuvo una historia más o menos narrada por estos cronistas españoles, ¿no? Viracocha, el dios de la civilización andina, dicen los cronistas que era el creador del cielo y de la tierra, moldeó una raza de gigantes monstruos, deformes por su gran tamaño, para ver si era conveniente crear hombres de ese porte. Entonces Viracocha dice que no los vio muy bien a estos seres grandes y deformes y reflexionó y dijo, no es bien que la gente sean crecidas, mejor será que sean de mi tamaño. Y así que creó a los hombres a su semejanza. Acá hay otra palabra interesante, ¿no? Que hablan los cronistas, que digamos, Jehová creó a los hombres a su imagen y semejanza. Viracocha creó a los hombres a su semejanza. Bueno, Viracocha mandó a estos hombres a vivir bajo un precepto. Acá también le da leyes y reglamentos, con la advertencia que si lo quebrantaban los hombres, serían castigados y confundidos. Pero nacieron entre los hombres unos con vicios y con codicia, por lo que rompieron el precepto, y Viracocha en castigo los condenó. Algunos, cuentan los historiadores, fueron convertidos en piedras y en otras formas, y otros los tragó la tierra, y a otros los tragó el mar. Y sobre todos los que quedaban cayó un diluvio universal llamado Pachacuti. Este diluvio, cuentan los historiadores, duró 60 días y 60 noches, y la leyenda dice que ahogaron todas las cosas creadas sobre la tierra. Una vez terminado el diluvio, Viracocha decidió crear nuevamente a los hombres. O sea que Viracocha aquí
sí no rescató a nadie, ¿no? Como los otros dioses, el dios o los dioses de las otras culturas ancestrales que hemos mencionado, sino que Viracocha les mandó el diluvio a todititos, a tutti quanti, se los echó abajo a todos y luego pues se sentó y comenzó a crear a otro hombre, a otros hombres diferentes a los que había creado. Y con ellos sí comenzó a andar por los Andes, y bueno, esa es otra historia muy larga que la hemos comentado muy levemente en algún momento. Pero Viracocha era el dios creador de esta parte del continente sudamericano, básicamente de los Andes, de las culturas andinas. Y este ser vino aparentemente solo, no vino con un grupo de dioses como mencionan las culturas sumerias o asiria o cualquiera de las que hemos mencionado, sino él vino solo. Y él solo comenzó a avanzar y a crear al humano, pero también hubo un diluvio universal. Yo soy peruano y como peruano he estudiado historia del Perú, pero en ningún lugar de la historia del Perú que me han enseñado en la escuela mencionan esto de la creación y de la creación de Viracocha. Bueno, sí eso lo mencionan, pero lo del diluvio universal no lo mencionan por ningún lado. Bueno, es un poquito escarbado, ¿no? Para poder dárselo. Por eso se lo volcamos a ustedes y hay narrativas de diferentes cronistas españoles que vinieron durante la conquista del Imperio Incaico, vinieron cronistas y ellos son los que trataron de capturar la mayor información de la gente por versión hablada y ellos los escribieron en las crónicas, que hay varios como Cieza de León, como El Cusqueño, inclusive el propio Ricardo Palma. Muchos escritores, si ustedes quieren tener un interés más profundo sobre estos detalles, que hay detalles, cientos de detalles pero muy interesantes dentro de la cultura andina, la cultura inca, pues los pueden encontrar en los escritos de los cronistas que acabamos de mencionar y otros tantos más que ahorita se me escapan. Pero hubo un diluvio también en la cultura andina, en la cultura inca. También hemos tratado de recopilar la mayor información en culturas que más o menos conocemos nosotros para no marearnos mucho. La cultura Hopi, por ejemplo, en la cultura Hopi también hubo un anuncio de lo que se llama el diluvio universal. La cultura Hopi mayormente habla de eras, ¿no? Primera tierra, segunda tierra, tercera, cuarta y quinta tierra, ¿no? Resulta que hay una leyenda que habla que el tercer mundo, y así como en los dos mundos anteriores, la humanidad se había ido corrompiendo. Nuevamente volvemos a lo mismo, una humanidad corrupta, una humanidad enferma, una humanidad que llena de vicios, etcétera, y desobediencia, ¿no? Entonces, como se habían corrompido hasta que los dioses terminaron aniquilándola totalmente a esta humanidad. La gente se fue alejando de los preceptos encomendados, se volvieron belicosas, destructoras e incurrió en la perversión sexual. Esta es la primera cultura que habla de eso, de perversión sexual. De esta manera, la corrupción y la guerra llegaron al tercer mundo y los dioses decidieron ponerle fin y destruyeron este mundo con agua. Acá volvemos al mismo detalle, ¿no? Al decir con agua, pues se entiende que crearon un diluvio y aparentemente pues con ese diluvio, con ese fin, terminaron con el agua, terminaron con toda la humanidad que ellos habían creado. Y esto está en la cultura Hopi, ¿no? Entonces estamos hablando de Norteamérica, Sudamérica, Asia, Oriente, en diferentes partes del planeta es el mismo corte, ¿no? Hay una cultura más, digamos, donde hablan sobre el diluvio. Es en el mazdeísmo, esta es una religión, el mazdeísmo, ¿no? Entre los mitos de esta religión mazdeísta hay un relato en el que Ahura Mazda es la divinidad, el dios supremo de ellos, le indica a Yima, que es el patriarca persa y progenitor espiritual de la humanidad, que construya una cueva para que sirva de refugio para él y para todos los seres vivos ante un inminente y fatal invierno. Entonces, acá no habla de diluvio, pero
inminente y fatal invierno y que se construya una cueva y que esté ahí con los seres vivos. Entonces también está hablando el mazdeísmo, pues en estos relatos está hablando de un diluvio también, ¿no? Este relato pues obviamente implica pues un diluvio universal definitivamente, y esto está escrito, se encuentra, fíjense ustedes, en el Avesta, que es una colección de textos sagrados de la religión basada en las enseñanzas de Zoroastro de la antigua Persia. Esta es una religión, y es una religión muy fuerte en la zona de Persia, y en la antigua Persia pues agarró mucha fuerza, pero de todas maneras ahí también se habla de un diluvio. Entonces, acá hay que ponernos a pensar algo que tenemos que ponerlo con resaltador. Todas las épocas diferentes de las culturas ancestrales que vivieron en sus épocas correspondientes han pasado por lo mismo, por un diluvio. La creación de seres divinos o de deidades, y por ahí sale una deidad que los apoya, los ayuda, o la única deidad que crea todo esto y salva a uno o a dos o a su familia, a los seres más cercanos, para que no se muera la raza humana, mejor dicho, para que no desaparezca la raza humana. Hay una similitud, una semejanza muy, muy detallada en todas nuestras culturas ancestrales. Entonces estos dioses que crearon a un humano mal hecho, ¿no? Y como no les gustó y eran humanos que desobedecían, pues simplemente le lanzaron el diluvio. Y esto se ve en todas las culturas. Estamos hablando de 250 culturas, solamente hemos tocado 8 o 9 culturas en este momento, pero para que ustedes tengan referencia de ello y que tengamos en cuenta que el diluvio universal no solamente existió en el hecho bíblico, sino existió en muchas de nuestras culturas ancestrales, inclusive dentro de nuestra propia cultura inca. Así que amigos, este tema es muy interesante, creo que les puede dejar alguna referencia clara de que el hecho bíblico tiene muchas cosas que en otras culturas también se repite lo mismo. Regresamos, amigos. En Aerogym vive el fitness. Somos el gimnasio con más turnos. Dictamos diariamente 36 turnos de aeróbicos, 16 spinning, musculación y sauna. Acceda a programas como spinning, baile, stick, full body, Xbox, Fit Combat, Fight 2, funcional y pilates. Optimice su tiempo entrenando en 3 sedes estratégicamente ubicadas en el Cusco. Avenida La Cultura, número 760, calle San Andrés, número 229 y La Arapa, al costado de la Universidad Andina. También puede comunicarse con los siguientes números. Atención de lunes a domingo. Los mejores entrenadores de máquinas y aeróbicos los encuentras aquí. Servicio de lockers incluido. 14 años de experiencia a su servicio. Vive el fitness. Vive una experiencia impecable con el servicio de Internet y televisión digital por fibra óptica. Nuestro Internet es veloz, estable y seguro, mediante nuestra simetría. El fenómeno ovni es una realidad y cada vez hay más y más presencia de estos objetos voladores no identificados alrededor de nuestro planeta. Vamos a presentarles 2 videos bien interesantes, y no solamente alrededor de nuestro planeta, sino en el Sol, en la Luna, también debido a los satélites y debido a mucha gente que tiene telescopios de largo alcance y pueden filmar inclusive muchos objetos en la Luna, básicamente, que es nuestro satélite que está aquí cerca a nosotros, ¿no? Bueno, vamos a la Tierra primero. En Pensilvania, Estados Unidos, se ha presentado una flota de ovnis y esto ha sido grabado. Vamos al video, señor director, para que nuestros amigos vayan viendo mientras nosotros le contamos la historia de esta flotilla de ovnis en Pensilvania, Estados Unidos. Esto sucedió el 15 de febrero de este año sobre la ciudad de Pensilvania en Estados Unidos de Norteamérica. Vamos al video, por favor. Ahí está.
Este es el video donde se ve en la parte del fondo una serie de luces, ¿no? Hay un informe del testigo que filmó este video que dice lo siguiente, ¿no? Estaba observando personalmente con mi familia en el camino a casa desde el centro comercial King of Prussia en dirección al este. Varias luces brillantes en el cielo permanecen estacionarias. Grabé un video en el automóvil mientras observaba. Esto es inexplicable, al menos que haya algún tipo de avión militar que yo desconozco. Bueno, esta es la versión de este caballero que firmó estos ovnis. Son objetos que están en el cielo, son una cantidad bastante considerable, parece una flotilla en Pensilvania, Estados Unidos. Ahora, lo curioso es que si se trataran de otras cosas, no permanecerían estacionarios en el aire. Podríamos decir que pueden ser paracaidistas con luces, ¿no? Podría ser digamos, una práctica militar en la noche con paracaidistas y que tienen luces para poder detectar dónde están cada cual. Podría tratarse esto. Pero el caballero nos habla de luces estacionarias, o sea que no se mueven. Si fueran paracaidistas, bueno, irían en una caída vertical hacia el suelo, pero no, permanecen en el aire y no se mueven. Este es el único detalle extraño que nos da que pensar que podría tratarse de objetos voladores no identificados, OVNI. No estamos hablando de platillos voladores o de naves extraterrestres, simplemente es un objeto volador que no lo podemos identificar. Por eso que estaba tratando de ver el video, lo hemos visto muchísimas veces, lo hemos analizado. Podría tratarse de paracaidistas que están con luces, pero lo único extraño es que permanecen estáticos en el cielo, no caen. Esa es la parte rara que no cuadra con que sean paracaidistas. Entonces, simple y llanamente son objetos voladores no identificados. Así como le presentamos estos objetos en Pensilvania, Estados Unidos, hay un caballero que ha estado mirando la luna, trató de centrar la luna con un telescopio y grabó una imagen muy interesante en la luna. Miren ustedes, esta es la foto, ¿ok? Esta es la foto que este caballero le tomó a la filmación. Vemos a un objeto que está arriba en la parte superior con la flecha verde, ¿no? En el círculo rojo se ve un objeto aparentemente metálico, pero cuando le hacen zoom se ve que es un objeto alargado o puede ser también un objeto medio cilíndrico probablemente, pero lo curioso es que pasa encima de la luna. Y si nosotros vemos la luna, el tamaño de la luna con el tamaño del objeto que está mostrado en el círculo rojo, pues es un objeto grandísimo. No estamos hablando, si fuera un puntito, bueno, es un objeto grandísimo, ¿no? Vamos al video mientras le doy los detalles de esta filmación, porque hay una filmación, sino queríamos presentarle el video primero para que ustedes vean. Van a ver un objeto que va de izquierda a derecha, en la parte superior de la luna. Ahí aparece, fíjense, ¿ve? ¿Ven el objeto que pasa volando? Bueno, este es un ovni, definitivamente, objeto volador no identificado, que pasa cerca de la luna. Este video fue captado el 15 de octubre del 2019 en la zona de Vermont Bar, en el condado de Washington, por Nathaniel Webb. Y está en su página web, así que cualquiera que quiere chequearlo puede entrar a la página web de Nathaniel Webb, W-E-B-B por si acaso. ¿Ok? Pero fue compartido en su canal de YouTube el 25 de enero recién del 2020. En el video se puede observar claramente que el ovni al momento de pasar por encima de la luna, más o menos como que se ilumina un poquito, una parte como el destello azul o una luz muy potente azul también. Ahora, el usuario comenta lo siguiente, que podría tratarse de una nave terrestre o militar. Investigadores de este tema de ufológico comentan que este ovni va a gran altura, lo cual lo hace pensar que es un ovni que es de grandes dimensiones y su estructura parece triangular o tipo alargado.
El autor de este video, ahí ven nuevamente el ovni cruzando, ¿no? El autor de este video dice que su video no es un CGI, que son las siglas en inglés, o sea, no es una imagen generada por computador o por ordenador. En buena cuenta él dice, señores, esto no es un truco, es una realidad. Así que lo que sorprende es que es un tremendo aparato que pasa por encima de la luna, y al pasar por la luna encima bota unos destellos medios azulados. Ahora, ¿qué tipo de nave es? Muchos dicen que es una nave extraterrestre, otros dicen que podría ser una nave terrícola que las grandes potencias como Estados Unidos probablemente la tiene y que no la saca a la luz. Bueno, eso es lo que dicen, podría ser, pero la velocidad que desarrolla ese aparato y el tamaño que tiene no bota una estela de humo como si tuviera pues un propulsor que normalmente tienen los aviones, los cohetes. Entonces, eso descartaría que sea una nave terrícola, desde mi punto de vista, salvo mejor opinión. De todas maneras, ustedes son los que tienen la opinión primera, queridos amigos y amigas. Volvemos en unos instantes. Nosotros les comentamos hace unos programas atrás que se iba a realizar una conferencia sobre el fenómeno ovni en el Vaticano, ¿no? Iba a ser el 12 de febrero exactamente en las áreas del Vaticano, específicamente en una zona de la iglesia de Santa Ana en el Vaticano, sobre posibles encuentros con seres extraterrestres. Bueno, toda la familia ufológica de diferentes partes del mundo hemos estado pendientes por esta conferencia que supuestamente el Vaticano iba a hablar, y había un caballero muy interesante, conocedor de este tema, al que está en medio de la foto que ustedes están viendo, el señor Vivolotti, ¿no? Ahí está rodeado de otras personalidades de la ufología o investigadores que tienen también gran interés, como este caballero de Lounge, el que está a la mano izquierda, que es un personaje que estaba metido en lo que era la música, ¿no? Y Vivolotti, obviamente, que pertenece al Centro de Ufológico Nacional, ha sido presidente de esta entidad. Bueno, dado que estaban estas personalidades con él en la foto, se pensó que esta reunión de informe ufológico de título así tan rimbombante, el universo y posibles encuentros con otras civilizaciones. Este es el título que tenía. Nosotros hemos estado, ahí está el flyer, el volante que pusieron, ¿no? Que iba a ser un miércoles cultural en la iglesia de Santa Ana del Vaticano sobre posibles encuentros extraterrestres, específicamente el 12 de febrero. Este volante reventó las redes sociales, y aquellas personas que estamos atrás del fenómeno ovni, pues nos interesamos mucho. Pero resulta que nosotros estamos tratando de buscar información por muchos lados referente a esta conferencia en el Vaticano, y lamentablemente la única que hemos encontrado es la información que ha dado nuestro amigo, el periodista e investigador mexicano, nuestro querido y respetado amigo Johanan Díaz Vargas, en su programa Insólita Experiencia, ¿no? Hay un video que es el único, no hay más información al respecto. ¿Y por qué razón? Porque en esta reunión que asistieron, según lo que informa en ese reportaje Johanan, dicen que ahí fueron solamente entre 45 y 50 personas, y son gente feligreses que acuden a estas charlas, y son gente mayor, gente adulta, gente bien, pero bien mayor, según algunas fotos y versiones que nos dio Johanan en su video. Entonces, hablaron muy ligeramente sobre el fenómeno ovni. Vivolotti habló sobre encuentros de seres extraterrestres. Los videos fueron también bastante simples y sencillos. Comentó sobre los ovnis de
que tuvo la Navy, que sus aviones F-18 persiguieron, que esto lo mostró probablemente DeLonge y su equipo también. Entonces, cosas muy simples y elementales, como que hay posibilidad de que haya vida en Marte, que la tecnología que tenemos hoy en día es la mejor y ahora sí podemos tener una mejor información del espacio exterior. Entonces, no habían sacerdotes, según el informe, no habían astrónomos que tiene el Vaticano, porque en el Vaticano existe un centro astronómico del Vaticano, entonces tienen astrónomos, gente altamente especializada, no había miembros de la curia, solamente eran feligreses de la religión ahí sentados, y según dicen nadie hizo ninguna pregunta, solamente hubo una señorita que hizo una pregunta y preguntó sobre las abducciones, que por ahí le contestaron más o menos, y sí hubo un sacerdote que habló y comentó esto, ¿no? Que sobre los extraterrestres, que si llegan los extraterrestres, dijo él, podríamos evangelizarlos. Entonces, en realidad, todo este movimiento de expectativa que se tuvo sobre esta reunión en el Vaticano, sobre esta conferencia que tuvimos todos los investigadores del fenómeno OVNI y la vida inteligente en el universo, expectantes para que de repente el Vaticano podría sacar a la luz toda esa información que ellos tienen, porque tienen mucha información. Por ejemplo, en el año 1961, en julio, en la residencia de verano de Castel Gandolfo, cerca de Roma, el Papa tuvo y su secretario estaban caminando por los jardines, ¿no? El Papa Juan XXIII, y en esos jardines tuvo un contacto con seres extraterrestres. Y esto lo dijo su secretario, ¿no? Loris, su secretario, estuvo con él, no logró captar nada de lo que hablaron, pero sí hubo una nave que bajó y conversó con el Papa Juan XXIII. Entonces, aparte de esto, se habla de muchos detalles, ya hemos comentado esto sobre el Papa Juan XXIII, pero ese es uno de los probablemente desclasificaciones de información que el Vaticano pudo haber dado, porque esto es conocido por todo el mundo, por tutti quanti. Entonces, podrían haber dicho eso, pero fue una reunión y una conferencia muy tibia, pasada muy tibia, con una profundidad bastante elemental y que no dejó absolutamente nada de nuevo. Todo lo que conocíamos está ahí, muy leve lo tocaron, y es lamentable porque hubiera sido una presentación con diapositivas y con pruebas y con algunas referencias del Vaticano, pero no hubo absolutamente nada, solamente la versión de este sacerdote que dijo, si llegan los extraterrestres podríamos evangelizarlos. Bueno, desde su óptica se puede hacer eso, pero creo que desde una óptica cósmica va a ser bastante difícil. Así que esta reunión ha sido muy tibia, como les decía, y no nos dejó nada. Todas las ilusiones y las expectativas quedaron en eso, en ilusiones y expectativas. Y probablemente el Vaticano lo único que ha estado haciendo es tratar de ver cómo reacciona su grupo, ¿no? El grupo que estuvo ahí, de personas adultas, cómo reaccionaban ante este tema. Pero creo que debieron haber puesto a gente especializada para que esto tenga un cariz mucho más profundo de lo que se tocó con pero muy poca profundidad. Es lamentable por un lado, pero bueno, tendrán sus razones el Vaticano. Es que cada miércoles hacen unas charlas, ¿no? Entonces ese miércoles se tocó este tema. Ahora, ¿por qué le dieron pase a este tema? Quizás fue simplemente para ver cómo reaccionaba la gente que es realmente la feligresía de la religión. No han sido sacerdotes de alto nivel, ni gente altamente especializada como tiene el Vaticano, como son astrónomos del Centro de Astronomía del Vaticano. En fin, ellos lo pusieron así, nosotros no hemos podido tener otra mayor información y eso es lo que sucedió ahí dentro. Diapositivas, fallaron las máquinas inclusive, pero no hubo más allá de una simple conversación sobre el fenómeno OVNI y la vida inteligente en el universo. Bueno,
ahí lo dejamos. De todas maneras, no queríamos dejar de mostrarles a ustedes lo que sucedió el 12, porque para mí me creó una gran expectativa, pero luego que hemos visto el informe que nuestro querido amigo periodista e investigador Johanan Díaz Vargas ha presentado en su programa, pues nos quedamos fríos, simplemente nos quedamos fríos. Será para la próxima. Bueno amigos, eso es todo por hoy, les agradecemos vuestra atención, vuestra presencia, los invitamos la próxima semana en este vuestro programa Zona X, Puerta a lo Desconocido. No se olviden que pueden conectarse con nosotros en nuestra cuenta de Facebook, OVNIGALA en Facebook, y también en nuestra cuenta de internet a través de nuestro correo electrónico en ovnigala@me.com. Los saludo Dante Ríos Tambini, hasta la próxima semana.